Buen día, chicos. Vamos a comenzar la clase. Antes que nada, ni me pregunten sus notas, que ni lo vi sus exámenes. He estado solamente retirado. Pero les prometo que para esta semana ya las van a saber. Mañana hay un grupo que me escribió, lo veo en la práctica a las 8 de la mañana. O todos los que quieran ir a las 8 vayan, no hay problema. Les recuerdo que voy a estar en el hospital de las 8 hasta las 10:30 máximo. Que a las 11 tengo una cirugía programada. Entonces, los enfermos del hospital, por favor, si van a ir de civil, se llevan su mandil y su credencial. Si van a ir de pijama, no necesitan mandil. ¿Ok? Vamos a avanzar ya entrando al módulo 2, comenzando con el esófago. Es una porción del tubo digestivo que va desde la faringe hasta el estómago, mide entre 22 a 28 centímetros, no tiene una cubierta serosa ni mesenterio, tiene una irrigación paralela. ¿Sí? Y bueno, ya que me contó su compañera, el día jueves, igual, ya saben, yo estoy todo el día en el hospital, igual pueden ir como han ido el anterior jueves. Bueno, la porción superior se fija con la zona cricofaringea, la porción media del esófago se fija por medio de las membranas broncoesofágicas y pleuroesofágicas. Como podemos ver, tiene tres porciones el esófago. Tiene tres estrechamientos anatómicos, los cuales son naturales y propios de él, los cuales son visibles en los estudios radiológicos contrastados y endoscópicos. Por eso es muy importante la segunda clase que avanzamos métodos diagnósticos, donde vimos cómo se hace un esófago varitado, cuando el paciente ingiere contraste y podemos ver esas depresiones, como pueden ser la cricofaringea, lo del botón aórtico y lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior o la unión esófago gástrica. ¿Se acuerdan de la segunda clase, cierto? Me imagino que sí. Aparte de eso, tiene dos estrechamientos funcionales detectados en la manometría esofágica. Uno es el esfínter esofágico superior, que se forma entre el músculo cricofaringeo, el cual lo rodea por el hipofaringe y se inserta en ambas apófisis cricoides. Mide más o menos 2 a 4 centímetros. Si se dan cuenta aquí en la imagen, vendría a ser esta musculatura superior, ¿no? Que es el esfínter esofágico superior. Y el inferior no hay un esfínter anatómico como tal, sino que es funcionalmente el comportamiento de dicha región. Mide más o menos 4 centímetros de longitud y tiene una presión elevada entre 10 a 25 milímetros de mercurio en reposo. Más que todo se da por la unión esófago-gástrica hacia la conexión con el estómago. ¿Y por qué creen ustedes que tiene mucho mayor presión que lo que viene a ser la parte proximal o la parte superior? ¿Alguna idea lógica? Para que el contenido gástrico. Exactamente, para que el contenido gástrico, una vez entre en el proceso de la digestión, secrete ácido gástrico, va a haber lo que viene a ser fermentación a nivel del estómago y ese esfínter tiene que aguantar toda esa presión para que no haya una regurgitación, para que todo el contenido no vuelva a subir. Aquí tenemos, ¿no?, las tres porciones para fines prácticos y de estudios de cómo se divide este esófago. Una porción cervical hacia arriba, torácica hacia el botón aórtico y abdominal, que si se dan cuenta ya ingresa atravesando el diafragma, la unión esófago-gástrica hacia el estómago. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Este tema igual es súper cortito. Ahora vamos a ver la acalasia. Miren cómo se ve el recordatorio de un esófago varitado. Como el paciente ingiere contraste a través de varios y vemos cómo se va dibujando el esófago y vemos cómo está la unión esófago-gástrica acá. Podemos ver el botón aórtico prominente
Igual esta muestra la depresión aórtica, que es completamente normal. La acalasia es una enfermedad de etiología desconocida. Hasta el día de hoy no hay un ente que puede causar esta enfermedad, alguna patología, bacteria, traumatismo, etcétera, sigue siendo desconocido. La incidencia anual es de más o menos 1 de cada 100.000 pacientes. Afecta tanto a varones como a mujeres y podría interferir en patrones genéticos, infecciosos y autoinmunes. ¿Alguien sabe la definición de acalasia que me estaba olvidando? ¿Qué significa A? Sí, acalasia. Se va a lo que viene a ser el no o la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. A eso se define como acalasia. La ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. En la fisiopatología existen degeneraciones y disminuciones de las células ganglionares del plexo de Auerbach, así como la depresión de células intersticiales del Cajal. También se ha encontrado que hay neurotransmisores que se van alterados en lo que viene a ser la relajación del esfínter esofágico inferior. Ustedes tienen que tomarlo en cuenta cuando hablemos de acalasia. Estamos hablando netamente, directamente y únicamente del esfínter esofágico inferior. Estos neurotransmisores, como ser el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, están ausentes en pacientes con acalasia. Ambos neurotransmisores actúan directamente con lo que viene a ser la relajación de esta musculatura. Entonces, por deducción, por lógica, si esos neurotransmisores no están, no existen, no funcionan, ese esfínter esofágico inferior no se va a relajar. Estas alteraciones se traducen como una respuesta exagerada frente a estímulos excitatorios de tipo colinérgico. Los neurotransmisores se activan a través de las neuronas de los plexos, en este caso de Auerbach, por causas desconocidas que hemos mencionado, puede ser infecciosas, genéticas. Están ausentes, no funcionan y ese esfínter no se relaja. Aparte de eso, tiene dos alteraciones motoras fundamentales. Relajación incompleta de la unión esófago-gástrica tras la deglución, que aumenta la resistencia al reflujo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos el paciente está deglutiendo, va a atravesar el esófago, atraviesa el esfínter esofágico inferior, llega al estómago y va a haber una relajación incompleta. O sea, en vez de estar cerrado un 100%, va a estar entreabierto, podemos llamarlo entre un 70-80%, y va a permitir el reflujo de este contenido gástrico. Va a haber también ausencia del peristaltismo del cuerpo esofágico. Recordemos que el esófago carece de mesenterio, no tiene irrigación, está directamente una circulación colateral. ¿Y cómo funciona su mecanismo? ¿Cuál es la anatomía del estómago y la fisiología? Peristaltismo, va a ir contrayéndose de superior a inferior para transmitir o transportar lo que viene a ser el bolo alimenticio. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Qué nos va a mencionar ese paciente cuando llegue a nuestra consulta? Bueno, el síntoma fundamental es la disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para deglutir, dificultad para tragar, ya sean líquidos y sólidos. Los pacientes literalmente van a decir: doctor, yo me estoy alimentando, estoy comiendo y siento una pesadez retroesternal que me duele aquí atrás del pecho, cuando sobre todo quiero alimentos sólidos. A veces, ocasionalmente, no puedo tragar y eso vuelve y termino vomitando. Lo propio con líquidos, va a depender mucho de la característica del nivel o porcentaje que tenga de la relajación del esfínter inferior. No va a ser lo mismo alguien que tenga una relajación incompleta, donde va a haber todavía una apertura de la luz, donde todavía van a poder pasar los alimentos,
comparado a una acalasia total, donde va a estar completamente cerrado y no va a haber opción de que esos alimentos atraviesen, pasen hasta el estómago. Algunos pacientes describen que la disfagia empeora cuando existe un estado emocional o de tensión, si beben líquidos fríos o algunos alimentos gaseosos. Recordemos que actualmente el estrés son factores de riesgo para muchísimas enfermedades, desde lo cardiovascular, desde lo intestinal, desde lo neurológico, psiquiátrico, etcétera, incluyendo lo que viene a ser en este caso la digestión. Muy probablemente a todos o a algunos de ustedes les ha pasado que saben que tienen un examen al día siguiente que se acaban de enterar y comienzan con ardor en el estómago, sienten reflujo, pierden el apetito, entonces está dentro de los factores de riesgo. A lo que viene a ser líquido frío, ¿qué ocasiona el frío en el cuerpo? Vasoconstricción, contractura muscular. Cuando se bañan con agua fría, ¿qué es lo que hace? Se paran rectos, contraen los músculos, que es netamente reflejo. Y lo mismo sucede acá. Si tomamos líquido, un paciente con acalasia ya ingiere líquido frío, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la tensión, va a aumentar la presión de la musculatura esofágica. Como les decía, este paciente va a presentar dolor torácico, opresivo, transfixiante, como si se estuviera ahogando con los alimentos, que no va a poder respirar adecuadamente porque los tiene estancados, están atorados a nivel esofágico. Y en ocasiones van a regurgitar estos alimentos desde el esófago, alimentos que no han sido digeridos, están completamente indemnes como han ingresado a los organismos. Y hay algo muy importante que no está acá, creo. Sí, no está. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con un paciente que no puede comer? Va a perder peso, van a estar en un estado de no la desnutrición severa, ¿no? Es raro el paciente que llega a un estado severo, porque la mayoría de los casos llegan porque se alarman. Se alarman porque no pueden comer, no pueden tragar, usualmente no lo toman a la ligera y acuden rápidamente a la consulta. ¿Por qué? Está bien grabado en el cerebro, sobre todo en los bolivianos, que cualquier pérdida de peso es cáncer. Entonces alarma muchísimo a la población para que vaya directamente a la consulta. También puede producir síntomas respiratorios, episodios nocturnos de tos o neumonías recurrentes debido a la broncoaspiración del contenido esofágico regurgitado. Si tenemos algo, de entrada nosotros producimos saliva, ¿cierto? Lo hemos avanzado en la clase 3. Entonces toda esa producción de saliva usualmente la tragamos y si no atraviesa el esófago, ¿qué es lo que va a suceder? Va a regurgitar involuntariamente en ocasiones mientras estamos durmiendo y podemos broncoaspirar y podemos desencadenar una neumonía, una neumonitis química por esa regurgitación. Y la disfagia puede conducir a pérdida de peso lenta o progresiva, como les había mencionado. Aquí podemos ver una manometría esofágica de alta resolución. De esta forma ingresa un catéter, un manómetro, para medir si el cuerpo esofágico está completamente normal o ausente. Podemos ver cómo se muestra en la imagen el trayecto esofágico prácticamente normal. Acá ya hay una alteración y aquí incluso está ausente porque colapsa. Ese esófago está totalmente colapsado y aumenta demasiado la manometría esofágica. ¿Cuánto era lo normal en milímetros de mercurio de la presión del esfínter esofágico inferior? ¿La notaste o no? 11 milímetros de mercurio. Pregunta de examen. 22 milímetros. 22. De 10 a 25 milímetros de mercurio. 10. La presión del esfínter esofágico normal. En caso de acalasia incluso puede estar hasta 2 veces, 3 veces elevado su valor normal, dependiendo de la magnitud del daño.
¿Cómo vamos a descartar, cómo vamos a averiguar bien a ciencia cierta lo que viene a ser la acalasia? La endoscopía digestiva alta, algo que lo vamos a ver desde el día de hoy hasta el fin del segundo módulo. Nosotros estamos llevando gastroenterología, gastro. Y si se dan cuenta, estamos viendo en orden anatómico. Vamos a empezar en el esófago, vamos a pasar al estómago, vamos a pasar al duodeno y así hasta el intestino delgado y el recto. Entonces, la endoscopía digestiva alta es un método mínimamente invasivo que nos ayuda a ver ciencia cierta, a visión directa, qué está aconteciendo en ese esófago o incluso en el estómago y llega hasta el duodeno. Es útil para descartar la presencia de lesiones orgánicas esofágicas, como bien les dije, carcinoma. Todo paciente que sea recurrente la pérdida de peso, sobre todo súbito, tenemos que pensar en algún carcinoma, algún cáncer que esté causando algún problema. En la acalasia, la unión esófago-gástrica no ofrece resistencia franca al paso del endoscopio, a diferencia del carcinoma o la estenosis secundaria a esofagitis. ¿Qué quiere decir? En la acalasia va a estar contraído el esfínter esofágico inferior, cerrado como mi puño, pero va a pasar el endoscopio y no va a haber una resistencia franca. Va a manipular un poco el endoscopista y va a lograr atravesar porque fuerza a lo que viene a ser la musculatura. Comparado a un cáncer, todavía me imagino que no han tenido la oportunidad de ver un cáncer en cirugía, algo por el estilo. Los carcinomas, porque son malignos, son agresivos, tienden a formar mucha fibrosis y es duro, durísimo. Entonces el endoscopio no va a atravesar o muy difícilmente va a conseguir atravesarlo. Y usualmente al endoscopista haber resistencia que no puede atravesar, remite lo que viene a ser, retira el endoscopio. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de, uno, sangrado, de perforar el esófago y causar más problemas de lo que podría ser beneficio. Algo que es muy útil es la radiografía por el esófago varicado. Una radiografía con contraste en caso de la acalasia, que se observa un esófago muy dilatado y sobre todo un afilamiento en la zona cardial o la unión esófago-gástrico. Como podemos ver en la imagen, como este esófago, miren, está completamente dilatado, pierde su morfología y si les llama la atención, miren cómo ingresa y aquí se hace extremadamente delgado el paso del contraste. Como ese esfínter esofágico inferior está colapsado, está cerrado, va a haber mucho aumento de la presión del esófago, por ende se va a dilatar. Va a aumentar su diámetro, va a aumentar la capacidad de volumen, pero no obstante vamos a poder ver por un filamento cómo pasa el contraste hacia el estómago. La radiografía contrastada o el esófago varicado es una muy buena técnica para el diagnóstico de acalasia. Y al final, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tenemos que la finalidad del tratamiento es disminuir la presión del esfínter de la unión esófago-gástrica y del esfínter esofágico inferior para permitir el paso del bolo alimenticio. Existen 4 métodos de tratamiento, pregunta de examen: agente farmacológico, dilatación forzada, la cardiomiotomía de Helen, que la hacemos nosotros los cirujanos, y la toxina botulínica. De esta forma vamos a tratar de reincorporar al paciente a su vida cotidiana, de aliviar los síntomas y que ese paciente se pueda alimentar de forma adecuada. ¿Cuáles van a ser los agentes farmacológicos? Van a ser nitritos de acción prolongada y antagonistas de los canales de calcio que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Los antagonistas de los canales de calcio, si ustedes recuerdan, en fisiología se hace en el potencial de acción. ¿Ahí? ¿Recuerdan en fisiología el potencial de acción, cierto? Sí. Los canales rápidos de sodio, los canales lentos de potasio, la activación de los canales de calcio para la relajación o contracción.
Contracción. Contracción. Claro, vuelve a contraerse el músculo, ¿no? Para Sí. que entre el sodio. Entonces, si bloqueamos los canales de calcio, vamos a prolongar el estado de relajación muscular. Entonces, por eso se utiliza. La dilatación forzada es una muy buena opción que se hace por vía endoscópica a través de un balón que se va situado hasta la unión esófago-gástrica y se va dilatando como un esfingomanómetro, como han visto cómo se toma la presión, ¿cierto? Sí. Cómo van generando presión en la bolsa para tomar la presión, lo mismo. El endoscopista va inflando ese balón para dilatar forzadamente lo que viene a ser la musculatura, porque esa musculatura a la larga, durante el periodo de evolución del paciente, va a generar fibrosis, va a generar cicatrices, y la opción o el objetivo de esta dilatación forzada es romper esa fibrosis, relajar ese músculo a la fuerza. Entonces puede realizar vía endoscópica y posteriormente hacer controles periódicos, ¿no? No va a ser una sola sesión, o solamente son entre 12 a 15 sesiones de dilatación para que el paciente pueda recuperar. Pero, en caso más avanzado, más establecido, los tratamientos farmacológicos de dilatación forzada, o en este caso la toxina botulínica que se inyecta en el esfínter esofágico inferior, en la unión esófago-gástrica, para inhibir la liberación de acetilcolina y anula el estímulo colinérgico, o sea, va a buscar relajar el esfínter esofágico inferior. Recordemos que han debido escuchar ustedes el famoso Botox. Entonces, tiene un ciclo determinado. No es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo, que quiere decir que nos va a servir sobre todo en casos agudos hasta buscar una solución definitiva al paciente. Y si no encontramos ninguna de las anteriores, ni farmacológico, ni dilatación forzada, ni toxina botulínica, vamos a llegar a la cardiomiotomía de Heller. Si nos ponemos a pensar, la galaxia es un problema Cardios. infeccioso mecánico. Mecánico. Mecánico, estamos hablando de la musculatura. Sí. Y la cardiomiotomía de Heller consiste en una técnica de una sección longitudinal del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, hasta el 20% de los pacientes pueden presentar reflujo a consecuencia de la miotomía. ¿Qué es cardiomiotomía? Cardio, no. Del cardio. Del cardio, de la musculatura del cardio. Mio, Músculo. músculo. Y tomía, Cirugía. Tomía. Tomía. Sección. ¿Cómo Ajá. se llama? No. Sección. Disección, Ajá. apertura. Entonces es la apertura de lo que viene a ser el músculo del cardio, según la técnica de Heller, que la podemos ver acá en la imagen. Se ingresa actualmente por vía laparoscópica. Como podemos ver en esta imagen, se utiliza una pinza tipo Maryland y vamos divulsionando, aperturando el músculo. Este es el músculo del cardio. Este es el músculo mal nacido que no se relaja. Entonces vamos a introducir, como podemos ver aquí la pinza, aperturamos y vamos cortando de a poco hasta exponer. ¿Qué creen que sea esto? Esto acá. El esófago, para ver que esté completamente libre. Intraoperatorio se introduce una sonda, un sondón se llama, que es una sonda nasogástrica, orogástrica de mayor calibre, más o menos de unos 2 French, para ver que hay un paso libre hasta el estómago. Obviamente esta tiene que ser nuestra última opción. ¿Por qué? Porque todo procedimiento quirúrgico siempre puede llevar a consecuencias o probables complicaciones del paciente. ¿Qué creen ustedes que nos podría pasar en ese procedimiento quirúrgico, algo grave? Y me ha pasado. ¿Qué creen? ¿Adiós esófago? ¿Cómo? ¿Adiós esófago? No adiós, pero seccionarlo, ¿no?
perforar el esófago es sumamente fácil. El músculo cardia no debe medir más de 0.4 centímetros, hablamos de 4 milímetros, 5 milímetros. Entonces la disección es, créanme, muy minuciosa. Y me ha pasado en pacientes severos de la fibrosis, es un puñete ahí dentro, como acá. No se ve nada, miren. Todo este marco negruzco que ven alrededor es lo que está, es el músculo cardio, que eso hay que quemarlo. Miren que es sumamente delgado. Y eso, que en la cirugía laparoscópica, la óptica tiene un zoom de por 10. O sea, es como hacer la cámara del teléfono 10 veces más su tamaño normal, que nos permite, nos ayuda en la visualización. Me ha pasado, por ejemplo, que estoy diseccionando y en vez de agarrar así el músculo, como lo ven acá, sumamente delgado, se introduce la pinza y se abre el esófago. Igual eso se sutura, pero condiciona al paciente en una recuperación más prolongada. Eso se repara, no pasa nada, se coloca una sonda nasoyeyunal para que el paciente pueda alimentarse mientras esto entra en periodo de cicatrización. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Porque ya terminamos. Venga, la pedina acá. Una pregunta, si es que se corta los pequeños músculos, puede haber una constricción para evitar que haya un reflujo de los ganglios. Ya, si te das cuenta, lo que pregunta su compañero es qué pasa si seccionamos el músculo. Lo que pasa es que no estamos seccionando completamente, solo lo estamos aperturando. Aquí en la imagen te das cuenta, lo abrimos, pero tenemos todavía una circunferencia de 180 grados de musculatura que nos va a ayudar con el tema de la contracción para lo que viene a ser la resistencia del esófago del contenido gástrico. No hay una sección completa. Mira la imagen. Aquí todavía tenemos músculo posterior también y lateral también. Diferente fuera que lo volemos todo y quedaría totalmente expuesto y ahí sí no habría ningún factor anatómico que resista la presión del estómago. Por eso es su nombre estomía. Es solamente la apertura del músculo parcialmente para que pueda haber un flujo más normal, más natural. Solo se lo abre, no se lo corta completamente. ¿Te das cuenta, no ves? Pasa en la intro.